Eh, Gracias a Dios por sus vidas, gracias por orar por nosotros. Esta semana nos hablaron de Miami, la hermana Arce, y me comentaba que ha tenido carga por nosotros y que están orando por nosotros, y me dijo, no hay ninguna reunión en la congregación en la que no estemos levantando a tu papá delante de Dios y a ustedes. Y se lo agradezco mucho, me fortalece. Y me gustaría tomarme este momento para que me acompañaran a orar. Yo sé que ustedes lo están haciendo, lo necesitamos mucho. Y creo que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y ya que estamos juntos, me gustaría aprovechar este momento para que me acompañaran, si tienen a bien, a orar por el pastor. Él está bien, quería él compartir el día de hoy, pero pues así está débil y sintió mejor estar en casa. Esperemos que el próximo domingo pueda estar. Así como están, si quieren cerrar sus ojos. Padre, Señor, en esta hora, delante de tu pueblo, delante de ti, Señor, indignos totalmente, Señor, de ti, Padre Celestial. Quiero aprovechar que estamos juntos como congregación, Señor, para levantar la vida del pastor que tú pusiste en este lugar, Señor, Jorge Urreta. Tú lo conoces, tú lo llamaste. Tú hace 40 años aproximadamente, Señor, tú hiciste un milagro en su vida, Señor. Tú lo sacaste, Señor, de la oscuridad donde estaba, Señor. Tú rompiste, Dios, esas ligaduras de impiedad, Señor, de toda adicción, Señor Padre, de toda cosa, Señor. Cuando toda la gente, Dios, decía que jamás iba a cambiar, que jamás iba a poder dejar el alcoholismo, Señor. Cuando todo lo que se hablaba de él era que nunca jamás iba a poder cambiar, Señor. Tú, Señor, sorprendiste a todos, Padre Celestial. Señor, y tú lo sacaste, Señor, con mano poderosa, Señor, y rompiste toda cadena, Señor, porque para ti, ¿qué hay imposible? Nada es difícil. Señor, te pedimos que tú obres en ese cuerpo, Señor. Padre Celestial, Señor, no estamos poniendo nuestra mente en los pronósticos médicos, Señor, sino en lo que tú tengas para nosotros, Padre Celestial. Señor, que tu voluntad sea hecha, Señor, Padre Celestial, en su vida, Padre Celestial. Y si tú tienes a bien que tu mano sanadora y restauradora, Señor, entre, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Manifiéstate con un milagro, Señor, que todo tumor, todo cáncer, toda célula, Señor, que está en ese lugar, Padre, en su vida, se vaya en el nombre de Jesús en su organismo, Señor. Padre Celestial, toda anemia, Señor, toda debilidad, Señor, se vaya. Dale fuerza, no solamente física, Señor, sino espiritual, Señor, como búfalo, úngelo con aceite fresco, que Él sienta tu presencia ahí donde está, Señor. Tú solamente sabes lo que Él pasa, lo que Él piensa. Levántalo, Señor. Levántalo, Padre Celestial. Por amor a tu nombre, te lo suplico junto con mis hermanos. Y todo aquel hermano, hermana, Señor, de este remanente, de este pequeño grupo, Señor, pacto de gracia, Señor, que también está enfermo, enferma, Señor, Padre Celestial, que reciba ahí donde está la sanidad, Señor, a su cuerpo, Dios. Padre, tú sabes por qué situación está pasando cada uno, Señor. Padre, aquí en esta tierra hay dolor, en esta tierra hay sufrimiento, Señor, y todo es debido al pecado, Señor. Todo lo que vemos, Señor, es debido a esa rebelión, Señor, en contra tuya, Padre Celestial. Padre, pero aún así, Dios, tú has provisto, Señor. Has provisto un cuidado especial para tu pueblo, Señor. Has provisto tu presencia a pesar de las tribulaciones, Señor. Yo te pido que tú visites a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, Señor, que está pasando por alguna enfermedad y hagas una obra portentosa, Señor.
Padre, ahí en sus casas, Señor, donde quiera que estén escuchando, Señor, Padre, que pongan su corazón, Señor, en fe, recibiendo la sanidad que tú tienes para sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y ahora nos vamos a disponer a estudiar tu palabra, Señor. Abra nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, Padre Dios, para conocerte, Señor, para que tú entres a nuestro corazón y a la medida que tú entres, Señor, nos des la fuerza espiritual que necesitamos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Hay algo, Señor, que vemos, es que somos incapaces, Señor, de vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, Señor. Pero a través de Cristo, su sacrificio, podemos decir como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, estuvimos estudiando el domingo pasado una de 3 oraciones muy, muy hermosas en la palabra de Dios, que fue Esdras 9. No sé si se acuerden. Y en Esdras 9 vimos cómo había como un avivamiento y una reinización de todas las actividades del templo, pero a pesar de que en apariencia todo parecía, se veía bien, ¿no? Porque se escuchaba la palabra y se servía a Dios y en apariencia se veía muy bien, pero no habían dejado, ¿verdad? No había esa separación y termina ese capítulo en Esdras capítulo 9, versículo 15, terminó diciendo, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, y termina con esta frase este capítulo, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, ¿no? Entonces, aunque en apariencia podamos hacer muchas cosas para Dios y en apariencia todo se vea bien, dice, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Así terminó esa oración. Ahora vamos a otra oración también que está en Nehemías 9, que es la que vamos a estudiar hoy, Nehemías 9, con la ayuda de Dios. A ver si que Dios nos ayude, son 37 versículos. Dice Nehemías 9, versículo 1, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicia y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, fíjense, hay unos aspectos en estos versículos que vimos. Hay 3 actividades que vemos. Dice que hubo ayuno, que hubo lectura de la palabra y hubo oración y hubo adoración. Hubo ayuno, hubo lectura de la palabra, hubo oración donde confesaron sus pecados y hubo adoración a Dios. Veo estos elementos en estos primeros versículos. ¿Y cuál es el ayuno? Vamos a ver un poco acerca de cuál es el ayuno. Si van a Isaías capítulo 58, versículo 6.
dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, ¿cuál es el ayuno? Dice que yo escogí, sino desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Y es que algo que caracterizaba al pueblo, que no vemos a esta gente como muchos años atrás, pero necesitamos ver que estamos, aunque esto sucedió hace muchos años con otro pueblo, yo creo que hay cierto reflejo en que nos podemos identificar. Fíjense el 58, mismo capítulo 58, versículo 2, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Verdad? Entonces a veces ayunamos, pero no hay un cambio. Por eso dice aquí, y todavía le reclamamos a Dios, Señor, me ayuné y no me contestaste, me humillé, pero no hay obediencia. No hemos desatado las ligaduras de impiedad. Entonces aquí nos dice cuál es el ayuno que el Señor escoge, que rompamos todo yugo, todo pecado, toda transgresión en nuestra vida. Y vemos que aquí el ayuno va acompañado de la lectura de la palabra y de la oración, todos estos elementos juntos en este pasaje bíblico. Hubo un ayuno y dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Habían pasado más o menos, para que ustedes tengan en su mente, de lo que leímos en Esdras 9, ¿se acuerdan? A esto fueron como 13 años de diferencia, de Esdras 9 a Nehemías 9, como 13 años. Y había unos que había unos que no habían obedecido hace 13 años. Pero aquí Dios, a través de Nehemías, en el tiempo de Nehemías, por fin, dice aquí, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, con esa reverencia, puestos en pie. Y luego dice, y puestos de pie, y otra vez vuelve a repetir, y puestos de pie, estoy en Nehemías 9:3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. La cuarta parte del día era como que leyeron como 3 horas la palabra de Dios. Y después, la cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Dios. O sea, hubo 3 horas de la lectura de la palabra y 3 horas de confesar sus pecados y adorar a Dios. Qué importante es la lectura de la palabra. Es tan importante. Vamos a Santiago, capítulo 1. Versículo 23 al 25. Vamos a leer desde el 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos llama Dios a ser hacedores de la palabra.
A veces solamente somos oidores y pensamos que porque o escuchamos la palabra como que inconscientemente pensamos que estamos bien, pero nos marca que hay una diferencia y nos da el ejemplo de un espejo. Yo creo que todos aquí tenemos espejo. Y yo creo que todos, sin excepción, a ver, dígame si estoy equivocada, levante su mano con toda libertad, aparte nadie lo está viendo, nada más está enfocada la cámara a mí. Dígame si alguien hoy no se vio en el espejo antes de venir. Hay unos que pareciera que no, pero no se crean. Pero yo les aseguro que todos se vieron en el espejo, todos. E imagínate, te ves en el espejo y ¿qué a veces ves en el espejo? ¿Qué se han encontrado a veces en el espejo? ¿Se han visto una lagaña? ¿Sí, no? Una lagaña, alguna cosa pegada ahí en la cara, ¿qué otra cosa se han visto? El pelo desarreglado. Y quiero preguntarles, ustedes se ven en el espejo y vamos a suponer que se ven una lagaña. Dicen, ok, traigo una lagaña y se van y dicen, luego me la quito o lo hacen en el momento. En el momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacen en el momento, ¿qué pasa? Se les olvida. Todos ustedes cuando se ven en el espejo, hacen algo en reacción a lo que el espejo les está diciendo, ¿sí? Que tienen el pelo así, que no se ven, que las cejas, que, ¿no? Y lo hacen ahí en el espejo porque se están viendo. Entonces Dios nos dice algo semejante. O sea, que seamos hacedores. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Sí? Luego se olvida cómo era. Entonces, cuando estamos frente al espejo, tienes que estar viendo lo que Dios quiere mostrar de tu propia vida. Estamos leyendo algo que pasó hace cientos de años y estamos a lo mejor enfocados pensando en esa generación y en esa gente, pero quiero que tú te veas reflejado en lo que Dios está diciendo de tu vida, porque si nada más nos quedamos pensando que así hizo esa gente, pues no vamos a... Este es un espejo. Este es un espejo hacia nosotros. Entonces luego dice el 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién quiere ser bienaventurado en lo que hace? Hay que poner por obra la ley de Dios. Ahora yo quiero explicar algo. Dice, habla de en la perfecta ley, la de la libertad. A lo mejor hay gente que cuando lee aquí la de la libertad, en nuestra carne podemos pensar, pues, soy libre, ¿no? Soy bajo la gracia, una libertad que yo puedo escoger lo que yo piense, pero esta libertad del que nos habla, ¿sabes de qué es la libertad? ¿Es libertad para vivir como tú quieras? ¿A qué se refiere esa libertad? ¿De qué libertad habla? Del pecado, del pecado. Porque antes no podías escoger hacerlo bueno, no podías. Por eso Pablo habla de una ley, la ley del pecado. Una ley es algo que no puedes cambiar. Ustedes conocen la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube va a bajar. Yo quiero preguntarles a ustedes, si 1,000,000 de personas se avientan de un edificio de 10 pisos, ¿habrá alguien que no caiga? No, ¿verdad? Va a caer porque es una ley. Y nosotros estábamos bajo esa ley. No hacíamos otra cosa más que pecar porque había una ley. No podíamos escoger lo bueno. No podíamos, estábamos incapacitados para escoger lo bueno. Por eso hay esa como, no sé si es confusión o cómo se llama cuando hay desacuerdos, controversia con el libre albedrío que se menciona tanto.
tener libre albedrío. No lo tenías antes, porque simplemente no podías escoger lo bueno. Estabas bajo la ley del pecado. No podías escoger lo bueno delante de Dios. No podías, pero ahora dice que la de la libertad. Ahora puedes. Antes no podías ser hacedor de la palabra de Dios. No podías hacer lo que Dios decía, pero ahora eres libre. Ahora Dios te dio esa libertad. Ahora Dios te dio el poder de hacer lo que Él te dice. Y antes no podías, estabas incapacitado para hacerlo. Puedes. Has sido libre. Libre. Hay algo espiritual en tu vida que tú no ves, pero Dios te hizo libre para obedecerlo. Eres libre. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y fue lo que pasó en este capítulo. Fueron a la palabra de Dios y estuvieron escuchando la palabra de Dios 3 horas. Imagínate, 3 horas. Hay personas que vienen a la congregación y se les hace muy largo, ¿no? Y más antes que teníamos la escuela dominical, ¿se acuerdan? Hay mucha gente que venía media hora, 1 hora. Y a lo mejor hay muchos que ahora, como dijo la hermana Vicky el domingo pasado, ya nos acostumbramos a que el culto es más corto y estamos en nuestra casa. Pero imagínense qué necesidad había de Dios que 3 horas escuchando la palabra de Dios. Para cualquier avivamiento verdadero, necesitamos la palabra de Dios. Tú puedes orar mucho, pero si no lees la palabra de Dios, no estás completo. Son estos factores. Estaban en ayuno, en la lectura de la palabra, estuvieron en la oración y en la adoración. Qué importante es hacer todo esto. Hay mucha gente que ora y ora y le gusta orar, pero no lee la palabra. Y hay personas que leen la palabra y no oran, ¿no? O no ayunamos. O hay mucha gente que le gusta mucho cantar, que no es lo mismo cantar que adorar, pero le gusta mucho cantar o adorar, pero no hay palabra. La palabra es importante. Y si ustedes van a Hechos capítulo 2, van a ver que el pueblo perseveraba primero ¿en qué? ¿Se acuerdan? En la palabra, en la lectura de la palabra. La oración estaba en el último orden. La palabra. Aquí, ¿qué se leyó primero en Esdras? La palabra. Y luego, ¿qué vino? La confesión. ¿Qué vas a confesar si no ha entrado la palabra a tu vida? Si no te has visto en qué, o sea, ¿cómo puedes saber de qué arrepentirte si no has visto? ¿Cómo vas a saber qué te vas a arreglar en la cara si no te has visto en el espejo? No te arreglas primero y luego te ves en el espejo. Te ves en el espejo y entonces luego te arreglas. Aquí igual, primero ves lo que dice la palabra de Dios. Vamos a regresar allá a Esdras. Perdón, discúlpenme. Nehemías, capítulo 9. Dice que leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Casmiel, Sebanías, Buni, no Boni, mejor están pensando en Boni, nuestro hermano Boni, este es otro, Buni. Bani y Buni, fíjense. Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Empezaron con esta adoración, a bendecir a Dios. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y de los ejércitos de los cielos te adorarán. Están adorando a Dios con
la misma palabra de Dios, porque lo que ustedes van a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 37 son los libros de la Biblia desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Es la historia de la Biblia. Y estos versículos del 6 al 8 es Génesis. Habla de Génesis. Del 6 al 8 habla de Génesis, porque habla de la creación de Dios. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Está reconociendo a Dios como el único Dios y como el creador de todas las cosas. Dice, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Fíjense que aquí, yo no sé si ustedes ven, pero había una unión tremenda. Así como ellos estaban adorando a Dios, había un eco de esa adoración. ¿Saben quién hacía ese eco de esa adoración? Los ángeles. Ellos estaban reunidos en sublime adoración a Dios y había en esa adoración de ese momento aquí en la tierra se hacía un eco en los cielos porque dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué hermoso momento. Aquí nosotros nos juntamos a adorar a Dios. Pero imagínate que a tu voz, a tu canto, a lo mejor dices aquí somos 50 personas, ¿no? Pero hay muchas en la tierra que están en este momento adorando a Dios en otras partes del mundo, pero no solamente eso, sino estamos nosotros, a lo mejor somos 50 personas, no sé cuántas estamos aquí, y estamos adorando a Dios. Y sin que tú te des cuenta, hay un ejército celestial que se une a esa adoración a Dios. Una adoración suprema. Cielo y tierra le adoran. Cielo y tierra lo adoran. Y ellos lo están reconociendo, dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hasta ahí es el libro ¿de qué? De Génesis. Recordar. Es importante recordar y es algo que mis padres hacen. En estos momentos difíciles escucho a mi papá y escucho a mi mamá recordando cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha sacado adelante. Es importante recordar. A veces en los momentos difíciles tenemos que recordar cómo Dios en cada momento y en cada etapa de nuestra vida, siempre su mano ha estado presente. Nunca nos ha dejado, nunca nos va a desamparar. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y su vara, ¿qué nos va a dar? Aliento. Nos va a dar aliento. Y era lo que hacía este pueblo. Empezó a recordar las grandezas de Dios. Empezó a recordar que Él es el creador de todo. Que Él tiene todo el poder. Me acuerdo que alguien dijo alguna vez una historia irreal, pero para ilustrar algo real. Ahora con la clonación y todas esas cosas, el hombre jugando a ser Dios, le decía el hombre a Dios, mira, yo también
del polvo de la tierra, yo también ya hice a un hombre. Y Dios le dice, ¿sí? Ahora consigue tu propio polvo. ¿Entiendes por qué? Porque Dios hizo todo de la nada. De la nada. ¿Qué hay imposible para Dios? Tú eres el creador de todas las cosas. La adoración a Dios, nuestra adoración a Dios, emana del conocimiento que tengamos de Dios. Entre más conozcamos a Dios, nuestra adoración va a ser más eficaz. Porque es difícil adorar a alguien que no conocemos. Entre más conocemos a Dios, nuestra adoración va a cambiar. Hay gente que adora a Dios de una forma que no critico, porque el único que sabe el corazón es Dios. Pero cuando tú ves a Dios como creador, como todopoderoso, como rey de reyes, te hace sentido ese versículo que dice, calle delante de Él toda la tierra. A veces la adoración no es hacer ruido, es callar. También es una forma de adorar. Callar ante su majestad, ante su grandeza. Todo esto enfoca a Dios, Señor. Tú eres el creador. Tú eres el creador de todo. Tú hiciste todo. Tú eres dueño de todo. Tú hiciste los cielos, las estrellas, el sol. Tú hiciste lo que vemos y lo que no vemos. Tú sostienes este planeta. ¿Cuánto pesará este planeta Tierra? Nadie se explica cómo se sostiene. Dice la Biblia que Dios sostiene todo, todas las cosas. Tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran y empieza a hablar de Abraham. Tú lo escogiste, tú lo sacaste de Ur. Yo te quiero decir, está hablando de Abraham, del plan que él tenía para redimir a su pueblo, para redimirte a ti, pero también a ti te sacó de Ur. Porque Ur era un lugar de idolatría. Dios te sacó y le cambiaste el nombre, le pusiste Abraham. Antes se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido, pero Dios le puso a Abraham, que significa padre de multitudes. Porque cuando Dios le puso a Abraham ese nombre, padre de multitudes, estabas tú incluido en el nombre de Abraham, padre de multitudes. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Tuvo fallas Abraham, era hombre, pero tuvo un corazón fiel a Dios. Que Dios encuentre un corazón así, que Él viva dentro de nosotros. Hiciste pacto con Él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, de todas esas naciones que se volvieron un problema para el pueblo de Dios. Y dice al final del versículo 8, y cumpliste tu palabra. No porque Abraham se mereciera, no porque Abraham hizo méritos para que Dios cumpliera su parte del pacto. Si el pacto hubiese dependido de la conducta de Abraham, no hubiese cumplido nada. El pacto no dependía de la conducta de Abraham.
Sí. Gracias a Dios. Entonces, este pacto no dependía de Abraham. Ese pacto dependía 100% de Dios. Por eso aquí dice en este versículo, en el versículo 8, dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. ¿A qué libro pasamos de la Biblia? A Éxodo. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Te imaginas cómo se hizo el nombre de Dios en la tierra? ¿Cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto? Faraón era el rey o el gobernante más poderoso, la nación más poderosa, oprimía al pueblo, lastimaba al pueblo, lo tenía esclavizado. Imagínate que era la nación más rica, más estable, más próspera. ¿Sabes cómo terminó Egipto después de las 10 plagas? Devastado, devastado. Era irreconocible, pero ¿cómo se aferró Faraón? Se aferró hasta que quedó devastada la tierra de Egipto y todavía salió a perseguir al pueblo. Y el pueblo estaba entre el mar y entre la espada del Faraón y Dios hizo lo imposible. Dios hizo lo imposible. Abrió ese mar. ¡Qué espectáculo! Dios abrió ese mar y su pueblo pasó en seco. Y cuando su pueblo pasó, todos los demás que venían tras él se ahogaron porque Dios cerró esas aguas. Y por eso su pueblo danzaba, alababa a Dios por esa salvación tan grande que Dios les había dado y se corrió la fama en las naciones. No era el pueblo, sino el Dios de ese pueblo. El Dios de ese pueblo. La gloria siempre debe ser para Dios, no para ti, no para el pueblo. Lo grande que podemos tener es el Dios que nos rescató. El Dios de ese pueblo se hizo de gran nombre. Dice, habían procedido con soberbia contra ellos. Se creían mucho, se creían poderosos. Faraón se creía poderoso porque cuando hay prosperidad se nos sube la soberbia, se nos sube el poder. Pero Dios le demostró a Faraón quién reina, quién gobierna. Él es el que gobierna la tierra. No hay nada fuera de su poder, no hay nada fuera de su alcance. Dios reina. Y dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Era un desierto, no era un camino fácil. En el desierto las temperaturas son extremas. En el día puede hacer un calor tremendo. ¿Alguien ha viajado en el desierto alguna vez? Cuando yo estaba chica hicimos un viaje a Ensenada y pasamos por el desierto de Sonora. Y me acuerdo que no teníamos aire acondicionado en el automóvil y mi mamá y mi hermano se empezaron a sentir mal, les dio taquicardia porque son temperaturas tremendas en el desierto. Y en la noche, ¿saben qué pasa en el desierto con la temperatura? Desciende. No había luz. Imagínense ustedes, no hemos estado en una oscuridad completa. Porque de alguna forma hay luces, hay
algo, pero imagínate en el desierto, o sea, a lo mejor la luna, las estrellas, pero no hay nada, no se veía nada. Y en esa situación, el cuidado de Dios, la protección de Dios con esa nube y esa columna de fuego. Ahora sí que tenían aire acondicionado, tenían sombra, tenían calor, tenían protección. Y así va el pueblo de Dios. Vamos en un desierto, está oscuro, hay situaciones extremas, pero no dudes que la nube de Dios está ahí. La columna del fuego de Dios está ahí. No lo dudes. Dios no desampara a su pueblo. Dios está presente. Dios nos está guiando. No porque tú lo merezcas, sino porque dice ahí, lo vimos en el versículo 8, porque Él es justo. Porque Él es justo. No te equivoques, no pienses que porque eres un buen cristiano, o porque oras mucho, o porque ayunas mucho, jamás pienses eso. Te equivocas. Él no te deja porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es fiel a su palabra y Él ha prometido nunca dejarte. Si tú tuvieras que hacer algo para que Él cumpliese, créeme que te hubiera dejado porque no cumplimos, somos incapaces. Pero si tú eres su hijo, Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Y van recordando todo el cuidado de Dios. Todo el cuidado de Dios. Dice, para alumbrarles el camino por la noche por donde habían de ir. Hay veces en nuestra vida que pasamos ese camino de noche. Ese camino oscuro. Donde no sabes para dónde ir, no ves nada. No ves nada, no sabes si hay precipicio, no sabes qué te vas a encontrar, no ves nada. Pero Él te va a alumbrar para decirte dónde ir. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. No se te olvide que lo único verdadero es lo que viene de la boca de Dios. Lo demás no te garantizo que sea verdad. Tú puedes comprar muchos libros cristianos, muchos libros de devocional, pero lo único que te garantizo que es verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es verdad. Dice, y mandamientos como buenos. Buenos. Los mandamientos de Dios nunca son injustos, son buenos. A lo mejor tú dices, ay, cuánta restricción, qué aburrido, qué pesado, no le veo por qué. No, los mandamientos de Dios son buenos, son para nuestro bien, son buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley y les diste, dice aquí, les diste pan del cielo en su hambre. Les diste pan del cielo en su hambre. ¿Qué más dice? Estamos ahí ahí en el 13, ¿en qué estamos? Del 9 al 13 ya entramos al Levítico. Dice, versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre, Números. Y en su sed le sacaste aguas de la peña, estamos en el libro de Números, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos, nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión
pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Qué bueno es Dios. Y cómo actuaron ellos y cómo somos a veces nosotros soberbios. Otra palabra para soberbio es autosuficiente. Nos creemos autosuficientes y no escuchamos la voz de Dios. Ahí es parte de la confesión que estamos viendo en el versículo 16. Están confesando, fueron soberbios y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Se querían regresar a Egipto. Se querían regresar a Egipto. No era fácil andar en ese desierto. Muchos querían la comodidad, preferían estar de esclavos con tal de las ollas de carne y todas esas cosas que se comían allá. ¿Te acuerdas cuando mandaron a los espías y vinieron los espías con un mal reporte? Solamente 2 espías vinieron con un buen reporte. ¿Cuántos espías eran en total? 12, ¿no? 10 vinieron con un mal reporte y solamente Josué y Caleb dijeron, Dios puede darnos esa tierra. Los demás habían visto como langostas en medios de gigantes. ¿Y qué hizo el pueblo? No querían el liderazgo de Moisés. Vamos a levantar a alguien y vamos a regresarnos allá. ¿Y qué pasó? Por su rebelión Dios tuvo que tratar con ellos. Casi 40 años pasaron dando vueltas en el desierto. Y aún que se quedaron dando vueltas en el desierto por disciplina de Dios, por su rebelión, por murmurar, por su incredulidad, porque de todo se quejaban, porque se rebelaban, porque no querían estar bajo el liderazgo, no de Moisés, sino de Dios. Porque cuando no quieres estar bajo la autoridad que Dios ha puesto, no te estás rebelando contra un hombre, te estás rebelando contra Dios mismo. A pesar de que Dios los tuvo que meter esa disciplina de estar en el desierto casi 40 años, dando vueltas, dice que Dios no los desamparó. Aún en la disciplina, aún en el castigo, aún en la tribulación, en lo que Dios sabe que duele, Dios está ahí. No los dejó. Nosotros nos enojamos con alguien y lo dejamos, lo aborrecemos, le deseamos lo peor. Qué bueno que no somos Dios. Ahí estuvo con su pueblo. Por eso dice el versículo 17, pero tú, qué diferente tú a nosotros, Dios, pero tú, qué contraste. Tú los sacaste de Egipto, tú les abriste el mar, tú los alimentaste con maná del cielo. Y aún así, versículo 17, ellos no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. En su rebelión pensaron poner un caudillo, pensaron volverse a Egipto. Todo eso somos nosotros, pero hay un pero tremendo que hace un contraste tremendo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque a pesar de su soberbia, a pesar de su desprecio a tu palabra, no los abandonaste. No los abandonaste. Además,
cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios. ¡Qué insulto! ¡Qué ofensa! Hacer algo con tus manos, un animal, un becerro y decirle, este te sacó de la tierra de Egipto. Este te libertó y cometieron grandes abominaciones. Versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Por tus muchas misericordias. Quiero decirte que cualquier persona que se porte así contigo, tú ya lo hubieras dicho, ya, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí muere. Pero Dios que no nos necesita. Dios que contigo o sin ti Él sigue siendo Dios. Dime si Dios necesita a alguien. No. Es una mentira eso que enseñan luego a los niños, que Dios estaba muy solo y se sentía muy solo y decidió hacer una creación porque estaba muy solo. ¿Cómo va a estar solo Dios? Dios es Dios antes de la creación del mundo y después de la creación del mundo. Él es Dios, Él siempre ha sido Dios. Dios no conoce otra cosa más que la plenitud. Él es la plenitud. Él lo llena todo en todo. ¿Qué necesidad de Dios de estar lidiando con un pueblo soberbio? ¿Qué necesidad de Dios de un pueblo que le continúa ofendiendo? Un Dios que no se siente satisfecho con su Dios. Un pueblo que prefiere el mundo. Un pueblo que no es agradecido porque Dios te sacó, te libertó, te alimentó, fue tu luz, fue tu sombra. ¿Qué necesidad de Dios de estar lidiando con un pueblo así? Pero Dios no los abandonó en ese desierto. ¿Sabes qué? Era un desierto tan horrible, tan tremendo, que todo ese pueblo, si no fuera por mano de Dios, no hubiera quedado ni un sobreviviente. Había animales, había peligros, había serpientes ardientes, había temperaturas extremas. Pero si sobrevivieron fue porque Dios estuvo ahí. Él es misericordioso. ¿Puedes ver la misericordia de Dios? ¿Qué misericordia tan grande? Por eso el salmista dice, es que hasta los cielos es tu misericordia. Tenemos tanto que agradecerle, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana. No es algo que se acabe. Cada día que tú te levantes en esta tierra, sus misericordias son nuevas para ti. Son nuevas. No se acaban, no se desgastan. Cada mañana que tú te levantas, hay misericordias nuevas de Dios para ti. Él te ha perdonado, te ha limpiado. Si tú te arrepientes, Él no piensa en lo que hiciste ayer. Él te ve con misericordia y a pesar de tu maldad y de tu rebelión, si tú eres hijo, Él no te ha desamparado. Pero qué triste es vivir así. Qué triste. Dice versículo 19, tú con todo, me gusta mucho ese versículo, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino y de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. No hubo ni un día. Durante esos 40 años no hubo ni un día, a pesar de su comportamiento, que Dios dijera, hoy no hay columna de fuego. Hoy a ver cómo le haces, ¿no? Como a veces los matrimonios se enojan y hoy no te doy de comer, a ver cómo le haces, ¿verdad? Hoy no hay. En las emociones, pero no hubo un día que Dios no mostrase su misericordia.
todo el tiempo, cada día en ese desierto estaba esa columna de fuego y esa nube para proteger a su pueblo. Y no nada más eso, sino versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Él satisfizo sus necesidades naturales de alimentación, les dio ese maná y les dio el agua, pero sobre todo su buen espíritu para enseñarles. Luego sigue Deuteronomio, versículo 21, lo sustentaste 40 días en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Perdón? Ok. Perdón, gracias. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, de ninguna cosa. Imagínate si tú estuvieras en el desierto, pensarías que necesitarías muchas cosas. Pero aquí es como el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese desierto que tú puedes pensar que hacía falta todo, no les faltaba nada. ¿Por qué? Porque lo tenían a Él. Él era su todo. Él era lo que hacía la diferencia. Dice, ni sus vestidos envejecieron, ni sus pies se hincharon. Imagínate, ni sus pies se hincharon en ese desierto. Hasta de los pies tenía cuidado el Señor, ¿no? Hasta de sus pies. Todo estuvo atento el Señor. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Versículo 24 es Josué. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Imagínate, ellos eran un pueblo de esclavos. Dios los preparó como un ejército. Dios los instruyó. Imagínate, eran esclavos, no tenían instrucción de nada, venían con otra mentalidad y en el trato de Dios, ¿cómo los organizó? Por tribus. Tenían su lugar de marcha, su posición, ¿se acuerdan? No eran así como que todos revueltos, tenían su lugar donde tenían que marchar, cómo tenían que acomodarse. Y aún así eran indefensos. Eran frágiles, no tenían lo que las naciones tenían, no tenían el poder de las naciones, no tenían los ejércitos de las naciones. Pero te voy a decir que las naciones desmayaban al escuchar del pueblo de Dios. Sus corazones desmayaban porque decían, no vamos a poder hacer nada contra el Dios de esa nación. Las naciones sabían el poder del Dios de esa nación, que eran pocos, pero ese Dios acababa con todo. Eso lo vivieron. Cómo Dios era su guerrero, porque Dios es varón de guerra. Dios es varón de guerra. Y dice ahí, tomaron ciudades fortificadas. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Cómo iban a entrar a Jericó? Dios deshizo los muros de Jericó. Ellos estaban confiando en sus ciudades fortificadas, pero para Dios no hay imposible. Ni siquiera tuvieron que hacer algo. Dios les dijo qué tenían que hacer y Dios tronó y derribó esos muros. ¡Qué experiencias! ¡Qué experiencias tan tremendas!
Y luego que heredaron cosas que ellos ni habían trabajado para esas cosas. Dice que casas llenas de todo bien, viñas, olivares, muchos árboles frutales que ni ellos sembraron, ni cuidaron, ni regaron. Todo eso experimentaron. Y fíjense cómo termina ese versículo. Y se deleitaron en tu gran bondad. Cuando tú te vayas de vacaciones, cuando tengas el dinero para irte de vacaciones, por comprarte un carro, de hacer algo, acuérdate que no es por tu fuerza, sino es por su gran bondad. Porque a veces pensamos, es que yo trabajo muchísimo y te comparas con los demás. No, yo sí trabajo muchísimo, él es bien flojo. Mucho que trabajo, soy bien inteligente y bien trabajador y madrugador y ahorrador. No es nada de eso, es su gran bondad. Y te permite deleitarte. No te deleites en las cosas materiales. Deleítate en su gran bondad que ha tenido para ti. Porque cada cosa que Dios te permite gozar es por su bondad. Deleítate. Que tus hijos aprendan a deleitarse no en las cosas, sino en la bondad de Dios para contigo, para con ellos. Ser agradecidos con Dios. Nos falta ser agradecidos con Dios. Versículo 26, pero te provocaron a ira. Y leímos en Santiago, no veas a ellos, sino vete en el espejo. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Confesión de pecados. Habíamos visto otros pecados en el 16, versículo 16 vimos que fueron soberbios, autosuficientes, confías en ti mismo, no escucharon sus mandamientos, no quisieron oír. Otra confesión. Y aquí vemos otra confesión de pecado. Te provocaron a ira, se rebelaron de ti y echaron la ley tras sus espaldas. Mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores. ¿Qué libro estamos ahora? Jueces. Les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Saben? Yo me parezco a ellos. A veces cuando estamos en tribulación clamamos a Dios. Pero pasa ese tiempo y otra vez como que nos relajamos. Una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Es que, ¿qué es hacer lo malo? Hacer lo malo, según la palabra de Dios, dice que hubo un rey que hizo lo malo porque no buscó a Jehová. Eso es hacer lo malo. No buscar a Jehová es hacer lo malo. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces lo libraste. ¡Qué tremendo! Y esa es nuestra confianza, hermanos, sus misericordias, sus misericordias. Cada vez que tú clamas a Dios, Él te escucha. Él te oye. Según las misericordias de Dios, ¿cuántas veces te ha librado el Señor? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces te has apartado de Él? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Pero yo te aseguro, todas las veces que has clamado, Él te ha oído. Y sabes, hasta las que no has clamado, porque yo estoy segura que Dios te ha librado de cosas que tú ni te imaginas que te ha librado el Señor. ¿Cuántas cosas no te han venido? Porque la misericordia de Dios te ha guardado. ¿Cuántas cosas? Enfermedades, accidentes, muchas cosas. No veas, no pongas tus ojos en las cosas que no tienes o en las cosas que tú consideras malas que te han pasado. Pon tus ojos en todas las cosas de las que Dios te ha librado, de las que Dios te ha cuidado, y sea agradecido. Sea agradecido con Dios. Seamos agradecidos con Dios. Qué hermoso. Y tú desde los cielos los oías. ¿Qué somos? Imagínate tú desde los cielos y tú cuando te subes a un avión. ¿Quién se ha subido a un avión alguna vez? Mira, Paola se ha subido a un avión. Nada más Paola. Paola, ¿qué nos invitaste, Paola? Pero cuando te subes a un avión o has estado en alguna montaña o algo, ¿cómo se empieza a ver todo abajo? Chiquititito. Y llega un punto en el que es nada. Y eso que no estamos en el tercer cielo, ¿verdad? Imagínate desde la perspectiva del cielo, ¿qué somos? Nada. Pero Dios escucha a su pueblo. Dios escucha a su pueblo. Desde los cielos. Esa voz a través del Hijo. Desde los cielos. Y según tus misericordias, muchas veces lo libraste. Les amonestaste a que se volviesen, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Otra vez esa palabra soberbia. ¿Cómo está tanto en este capítulo esa palabra soberbia? Soberbia. ¿Sabes qué es lo peor de la soberbia? Que hay mucha gente humildemente soberbia. Nos creemos humildes, pero hay soberbia. Hay soberbia, hay orgullo, hay autosuficiencia. Te crees mejor que otros. Es que mira, mi esposo, mi esposa, mira mis hijos, no son como los demás. Estoy bien delante de Dios. Dios resiste a los soberbios. Y en su pueblo hay soberbia. Y este es mi espejo, soberbia. Dios resiste a los soberbios. Tú puedes orar mucho, pero Dios resiste a los soberbios. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios? Que cuando el enemigo viene a atacarte, ¿cómo dice? Que lo resistas, dice así, ¿verdad? Resiste. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero cuando tú piensas en ese versículo, resistir, ¿tú qué piensas? Que el diablo te está atacando, el diablo te está atacando y está ahí. ¿Y tú qué haces? Lo resistes, lo resistes. Imagínate tú orando y Dios resistiéndose a tu oración porque eres soberbio. Y es que ese pecado no se ve tanto. No es un pecado como decir, ay, estoy en fornicación, estoy robando. Es un pecado que a veces solamente Dios sabe que lo tienes. Y tú. Y es por eso que a veces lo pasamos por alto. Humíllate ante la mano poderosa de Jehová. Humíllate. Porque Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Soberbia. ¿Qué es la soberbia? Dile a Dios, Señor, ¿tengo soberbia? ¿Tengo autosuficiencia? Señor, tú odias los ojos altivos, aborreces los ojos altivos, Señor.
Yo no quiero que tú me aborrezcas, yo no quiero que tú te resistas a mí, Señor. Quita toda autosuficiencia, toda soberbia, todo concepto mayor de mí mismo que el que debo de tener, Señor, porque yo no quiero que tú me resistas. ¿En qué versículo voy? 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron tu servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años. Les soportaste por muchos años. ¿Cuántos años te ha soportado el Señor? Todos los que tienes de vida te ha soportado el Señor. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. A partir del versículo 30 al 37, es todo lo que viene desde el primer libro de Samuel hasta segundo libro de Crónicas. A partir del versículo 30. Los entregaste a mano de los pueblos de la tierra. Primero las 10 tribus se fueron cautivas a Siria. Luego las otras 2 a Babilonia. Versículo 31. Mas por tus muchas misericordias, otra vez. Mas por tus muchas misericordias. Creo que la palabra misericordia y muchas y más y muchas misericordias abunda en esta oración. No los consumiste. No los consumiste. Si Dios no hubiese sido, es que ve cómo sufrió el pueblo, los mataron, los lastimaron, derribaron el templo, separaron familias, muchos murieron de hambre, otros se comían a sus hijos. ¡Qué Dios tan tremendo es este! Es que sabes que no entiendes que es un Dios santo. Es un Dios santo. Fue misericordioso porque lo que merecía ese pueblo es ser completamente destruido y que no quedara ni uno. Pero aún cuando vino el diluvio, que fue tremendo y que fue algo tan grande que la tierra era una sola masa, y vino ese terremoto que sacudió la tierra y no cayó. Hay mucha gente que piensa que estaba Noé y cayó una gota. No, fue algo tremendo que se fueron abiertas las fuentes de los abismos. Fue algo espantoso, que hay muchos animales que todavía se encuentran, los mamuts, los fósiles, y estaban en estado de pánico, sus caras están en estado de pánico. Fue algo que tomó por sorpresa la tierra, pero aún ahí se guardó a uno, porque Él es justo y Él prometió desde Génesis 3:15 enviarnos un Salvador. Y vemos su misericordia. En todo vemos su misericordia. Si Dios no fuese misericordioso, ya hubiera acabado con ese pueblo y ya hubiera acabado con nosotros, ¿sí o no? Ya hubiera destruido todo. Todo. Porque el mundo de allá no le conoce y lo ofende. Pero nosotros decimos conocerlo y aún lo seguimos ofendiendo. Y aún lo seguimos rechazando. Pero Él es misericordioso. Él es misericordioso. ¿Puedes ver a ese Dios misericordioso y enamorarte de Él? ¿Se te puede derretir tu corazón al ver su misericordia? Es tan misericordioso, clemente y misericordioso. No los consumiste ni los desamparaste. Aún en ese dolor, aún en tierra ajena, ahí estaba Dios con su pueblo, porque eres Dios clemente y misericordioso. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes,
a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Tenemos que enfocarnos en Dios. En Dios está su enfoque, Dios clemente y misericordioso. Y luego dice, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible que guardas el pacto y misericordia. Señor, no tengas en poco este sufrimiento. Fue un sufrimiento tremendo, todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento. Y fíjense que ese sufrimiento, no se escapó nadie de ese sufrimiento del pueblo. No se escapó nadie. No hubo alguien que se escapara del sufrimiento que vino cuando vino el rey de Asiria. Algo que quiero que sepan es que la nación de Asiria era famosa. Era famosa por su crueldad. Eran famosos por cómo inventaban torturas. Torturaban a sus cautivos. Eran gente tremendamente mala. A lo mejor puedes entender más a Jonás. Era tremendamente, no mala, o sea, lo que le sigue, despiadada, a lo mejor es la palabra, despiadada. Las naciones le tenían miedo a Siria porque eran despiadados. No nada más cautivaban a la gente, sino hay gente que disfruta, ¿saben? Como algo como los narcotraficantes, ese tipo de gente que disfrutan la tortura. Y ese sufrimiento que pasó el pueblo de Dios, no se libró nadie del pueblo porque dice, todo el sufrimiento, lo único que le piden, toda esta oración, esta es la única petición de esa oración. Si se fijan, toda esa oración es adoración a Dios, glorificar a Dios, levantar y engrandecer su misericordia. Y la única petición que está en todo este capítulo es esta que estamos leyendo. Y dice, la petición es esta, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Desde arriba, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Porque el pecado trae sufrimiento. Y somos un pueblo y somos un cuerpo y todos nos afectamos. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué está diciéndole? ¿Qué le están diciendo a Dios? Tú eres justo. Tú has hecho lo correcto, nosotros hemos hecho lo malo. En otras palabras le están diciendo a Dios, nos ha alcanzado todo este sufrimiento, Señor, no lo tengas en poco. Pero le están diciendo, pero Señor, sabemos que merecíamos más. Pero tú eres justo. Sabemos que merecíamos más, que fue poco comparado a lo que merecíamos, pero aún así, Señor, estamos sufriendo, hubo sufrimiento, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Dice, nuestros reyes, versículo 34, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. ¡Qué tremendo! Señor, tú los metiste, en otras palabras está diciendo, Señor, tú los metiste a una tierra donde fluye leche y miel. Tú los metiste a la tierra de Canaán, que era verde, que había árboles con fruto, que había abundancia, que no tuvieron que trabajar por nada. Tú les prosperaste, tú les diste todas las naciones.
Los metiste a tierra espaciosa y fértil. ¿Pero qué hicieron en esa prosperidad? No te sirvieron. No te sirvieron. No te sirvieron. ¿Para qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Para que le sirviera. No te sirvieron. Vamos a Deuteronomio 28. ...47 y 48. Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Qué tremendo, ¿verdad? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Hermanos, Dios te llamó para servirle. Y no quiere nada más que lo sirvas, sino que lo hagas con alegría, con gozo de todo corazón, por todo lo que Él te ha dado. Este pueblo tuvo la oportunidad de servirle a Dios en tierra fértil, con todas las comodidades. Pudieron servirle a Dios en agradecimiento, el cumplimiento de su palabra, pero no lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? Dios se los advirtió desde Deuteronomio, les advirtió que iba a pasar. Por cuanto no lo hiciste, no lo vas a hacer, vas a servir a tus enemigos. Y vas a servirles con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y así fue. No sirvieron a Dios y ¿a qué se los llevaron a tierra ajena? ¿A estar tranquilitos o cómo se los llevaron? Como esclavos. Como esclavos. Dios los llamó a servirle con todas las comodidades, con todas las bendiciones, con su presencia en ese lugar y no les sirvieron. A veces le servimos más al mundo que a Dios. Qué bueno que seas un buen trabajador en tu trabajo. Qué bueno. Todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Pero ¿qué de Dios? En el trabajo te agradecen y al otro día te corren. No eres más que un número. Y a veces nos desvivimos. Pero ¿qué de Dios? No fuimos llamados nada más a estar sentados o a decir soy cristiano. Fuimos llamados a servirle a Dios y quiere que lo hagamos con alegría de corazón. Hermano, tú fuiste llamado a servirle a Dios. Este pueblo terminó sirviendo en tierra ajena como esclavo. Tremendamente, dice, hasta destruirte, lastimado, tenían el pie sobre ellos, sobre el cuello. Pudieron haberle servido a Dios. Que no nos vaya a pasar a nosotros eso también. Que nos acordemos que pudimos haberle servido a Dios en otras circunstancias. Dice, voy a leer versículo 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. En el desierto, que porque estaban incómodos, que porque no había agua, que porque estaban cansados del maná, que porque no sé qué, entraron a tierra fértil y es lo mismo.
Porque no es un problema del lugar, no es un problema de las circunstancias, es un problema del corazón. He aquí que hoy somos siervos. ¿Cómo que son siervos? ¿No salieron ya de la tierra de Babilonia? ¿No salieron ya de... ¿Por qué dicen que somos siervos? ¿Por qué entonces dice, he aquí hoy somos siervos? Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. ¿Te acuerdas que cuando el rey de Babilonia se llevó al reino del sur, se le conocía como Judá, la potencia mundial era Babilonia? Pero para este tiempo ya no era Babilonia, era Persia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel vemos cómo llega el rey de Persia, mata al hijo de Nabucodonosor. Entonces estaba celebrando con las copas del templo, ¿se acuerdan? Y se puso una escritura en la pared donde decía que había sido hallado falto. Y ahí tomó el lugar el rey de Persia. Ciro era rey de Persia. Y aunque Dios despertó el espíritu de Ciro para dejarlos ir, Persia seguía teniendo la jurisdicción de la tierra de Canaán. No eran totalmente libres e independientes. Imagínate, Dios les había dado esa tierra a ellos. Y si tú lees en el versículo 24, dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste a su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen como ellos, como quisieran. Les había dado un poder tremendo Dios a su pueblo, porque Dios era el que peleaba por ellos, que literalmente les entregó las naciones en su mano y ellos hacían lo que ellos querían con las naciones. Pero ahora, aunque ya habían regresado de Babilonia, no eran totalmente libres, porque la potencia que seguía teniendo jurisdicción, que tenía siguiendo autoridad, era Persia. Y recordar, ¿no? Recordar lo que Dios te había dado y lo que has perdido. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado es devastador. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Qué tremenda situación después de que tenían ahora sí que el mundo en sus manos porque Dios se los dio. Ahora solamente eran como una fábula para muchos. Las naciones contaban la historia de Israel, de lo que eran y lo que habían sido. Es como cuando vas a Nueva York y platicas de las Torres Gemelas y ahí se llama la zona cero, creo que ya hicieron un mall. Y yo me acuerdo que fui a esa parte de Nueva York en el 2006 y había unas rejas ahí, lo que llamaban zona cero, y en las rejas había muchos cuadros y muchas fotos del evento. Y es algo así, ¿no? Solamente ves las fotos de lo que era. Esas torres que identificaban, eran como un símbolo de la grandeza y de la riqueza, y fueron destruidas así. Y cuando piensas en esas torres, cómo fueron destruidas por fuego, esas torres que simbolizaban riqueza en Estados Unidos y poder, que fueron destruidas en segundos, porque en segundos cayeron esas torres, en segundos. Por eso hay mucha gente que dice que no nada más fueron los aviones, sino que había bombas en todo el edificio, porque cayeron como en caída libre, así, como desplomadas. Y cuando vas solamente ves fotos y te acuerdas de eso, así como esas torres,
fueron quemadas a fuego y era tan caliente que había gente que se aventaba de las torres. Así de impactante que eran solamente 2 torres, que veíamos las noticias y veíamos cómo por todas las calles de Nueva York se hacían los torrentes de humo y de polvo y que hubo muchos bomberos y gente que murió, no del fuego, sino de la contaminación de todos los residuos, el humo que le entró. Y hay mucha gente que ya nunca volvió a estar bien de salud de sus pulmones después de eso. Así como vemos eso impresionante, ahora imagínate. Si esas 2 torres fueron impresionantes, imagínate que todo el mundo y todo lo que ves va a ser destruido por fuego. Y no va a quedar absolutamente nada en esta tierra. Nada. Por eso dice en Pedro, en 2 de Pedro, dice que si todo va a ser destruido, ¿cuánto más no debemos vivir una vida piadosa delante de Dios? Todo esto va a ser destruido. Todo por lo que más nos afanamos y lo que más valoramos, todo va a ser destruido con fuego. Todo va a pasar, todo va a acabar, toda la soberbia del mundo va a acabar, porque esas torres eran soberbia, eran significado de poder. Toda la soberbia, todo el orgullo ridículo del hombre va a terminar y solamente va a estar Dios y su poder. Todo va a ser destruido. ¿Dónde está nuestro corazón? Y así, como veía yo cuando fui en el 2006 las fotos de lo que había sido, así veían los pueblos a esta nación. Sabían su historia, se contaban sus historias de cómo Dios abrió el mar, cómo Dios les dio las naciones, cómo Dios peleaba con ellos. ¿Se acuerdan cuando iban contra Madián, que eran como 900 carros? Y ellos eran un ejército pequeño. Todavía Dios dijo, los que tengan miedo, váyanse. Dios les daba victorias tremendas. A veces ni siquiera el pueblo intervenía. Dios confundía a sus adversarios y se mataban entre ellos. Un Dios que hace proezas. Salían huyendo despavoridos porque no podían contra ese pueblo, porque la presencia de Dios estaba y les causaba miedo y salían huyendo. Todo lo que el pecado trajo. Y aquí está este pueblo haciendo confesión y diciéndole a Dios, Señor, sí, lo merecemos. No podemos decir nada más que tú has sido misericordioso, más que tú has sido paciente con nosotros. No podemos decir nada a nuestro favor. No podemos decir nada a nuestro favor, Señor. Y esta es nuestra condición, decía en el 36. He aquí que hoy somos siervos. ¿De quién? De Persia. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. ¿Quiénes disfrutaban del fruto de la tierra que iba a ser para ellos? Persia. Persia se quedaba con lo mejor de lo mejor. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Hermano, yo no sé si tú estás en gran angustia. Ellos se sentían en gran angustia estando en esa situación. ¿Y qué hicieron? Ayunaron, leyeron la palabra y confesaron. Y no nada más se quedó en esa grande angustia, sino el versículo 38, y así termina este capítulo. No termina en esa grande angustia, termina en este versículo. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Y qué firmaron? Hicieron un pacto con Dios. Dice
Si lo quieres ver un poquito en el otro versículo, en el otro capítulo, en el versículo 28, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y sigue más adelante que tú lo puedes leer. Pero en otras palabras, hicieron una promesa ante Dios. Dice, hacemos fiel promesa, que era un acto o un símbolo de obediencia, de obediencia. No se quedó nada más en la oración, no se quedó nada más en la adoración, no se quedó en el ayuno y en la confesión, sino que el verdadero arrepentimiento trajo obediencia. Y así termina este capítulo. Hacemos fiel promesa y la escribimos. En esa grande angustia, la única petición que le hicieron a Dios, Señor, no tengas en poco, Señor. No tengas en poco este sufrimiento. Sí lo merecemos, Señor, porque hemos hecho esto y esto y esto. Pero a partir de hoy, esta va a ser nuestra forma de vida. Esta va a ser nuestra conducta delante de ti. ¿Estás en grande angustia? ¿Estás en grande angustia? ¿A causa de tu pecado tal vez? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios escucha tu oración. Aún en la peor de tus angustias, aun que no te lo merezcas, Dios escucha el clamor de su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Qué tremendo que a veces tengamos que hacer estas promesas de ese cambio en situaciones difíciles. No tenían que llegar a esto. No tenían que llegar a esto, pero así somos de duros de cerviz. ¿Quién está en gran angustia? Pues tengo unas buenas noticias. El único que te puede ayudar, Él es clemente y misericordioso y escucha el clamor de su pueblo. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos dejas estas oraciones, Señor. Nos enseñas cómo quieres que te busquemos, con ayuno, Señor, con oración, en lectura de la palabra, en adoración, en devoción a ti, Señor, en un cambio de vida, Señor. Padre, tu pueblo ha estado en grande angustia desde los siglos, Señor, desde las edades, Señor, a veces por nuestro pecado, a veces por pruebas, Señor, a veces por disciplina tuya, porque estás tratando con nosotros, Padre Celestial. Pero la buena noticia, Señor, es que en todo versículo, en todo momento, Señor, lo que más sobresale, Señor, es tu misericordia, es tu justicia, es tu fidelidad, Señor. Y en ella, Señor, y en ella por la sangre de tu Hijo, es que nos presentamos delante de ti, Señor, por tu misericordia, Padre, porque ha sido mucha, Señor, y nos ha soportado no semanas ni meses, y nos ha soportado años, Señor, y hasta este día, Padre Celestial, hasta este día en el que estamos hoy reunidos, Padre, de este año, Padre Celestial, 2021, Padre Celestial, hasta este día de este año, tus misericordias se han renovado y se seguirán renovando para con nosotros. Hasta aquí tú has sido con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, toda nuestra frialdad, toda nuestra tibieza, Señor, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras soberbias, nuestra autosuficiencia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos que a veces echamos tu palabra a nuestra espalda. Perdónanos que a veces no leemos tu Biblia, no la abrimos más que cada domingo, Señor, cada viernes, Señor Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, nuestra indiferencia a ti, Señor, Padre. Y te pido que nos libres, Señor, de esta angustia, Padre. Pero más que librarnos, Señor, que nos perdones y nos acerques a ti, Señor. Que nos acerques a ti, Padre Dios, de una forma especial, Señor.
Queremos vivir cerca de ti. Necesitamos tu presencia, Señor. Lo mejor que tenía este pueblo lo perdió, Señor. Lo mejor que tenía este pueblo no era la libertad, no era, Señor, la comodidad de Canaán. Lo mejor que tenía este pueblo era su comunión contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no perder lo mejor de nuestras vidas, Señor, por lo poco, por lo terrenal, por lo temporal. Tú eres lo mejor de nuestras vidas. Tú eres lo mejor que existe en el mundo y lo mejor que nos pudo pasar es que tú, Señor, nos escogieras desde antes de la fundación del mundo, Padre Celestial. Hay mucha gente aún en tu pueblo que está esperando que algo le pase, que algo grande suceda. Yo creo que lo más grande ya me sucedió a mí, Señor. Y es que tú me alcanzaste, Señor. Es que tú me escogiste, Padre. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo, Dios. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada persona que escucha esta palabra donde quiera que esté, Señor. En cualquier necesidad en la que se encuentren, en cualquier angustia, por más grande que sea, sabemos que tú no nos has desamparado ni nos vas a desamparar, Señor. Y con eso nos vamos. Que en la grande angustia, en la mayor de nuestras angustias, tu misericordia sigue presente para tu pueblo, Padre. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te queremos decir que estamos tan contentos de que tú seas nuestro Dios, que estamos tan gozosos, Señor, de quién eres para nosotros, Señor, que nos llena de gozo y se nos llena el corazón de saber que tú eres nuestro Dios. Señor, y que no hay palabras para agradecerte lo dichoso que somos, lo bendecidos que estamos, de que tú seas nuestro Dios, y seas nuestro Padre y nuestro Señor, y nuestro guerrero, Señor, y nuestro protector, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro todo, Señor. No hay palabras, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecerte tu misericordia, tu clemencia, tu compasión, tu cariño, tu amor, todo lo que nos has soportado día a día. Y que no has derramado tu ira con nosotros, Señor, sino pacientemente nos has traído a ti, Señor. Gracias. Y en esa confianza creemos que tú nos vas a llevar hasta el final contigo, Señor. Esa es nuestra confianza, que nos vas a llevar hasta el final contigo, Dios. Que no vamos a quedarnos en el camino, que no nos vamos a ir para atrás, sino que tú vas a terminar lo que iniciaste por amor a tu nombre, porque como leímos aquí, tú eres justo y tú eres fiel y tú cumples lo que prometes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.